100% realista y apegado a todo lo que ocurrió en la trayectoria de la historia de la humanidad. O sea, lamentablemente suscribo lo que tú indicas, Juan Cristóbal, y por eso es que una persona como tú tenía que estar acá en el panel. Francisco Javier, ¿qué tú nos puedes decir para complementar las palabras de Juan Cristóbal? Mira, hay varios puntos que yo rescato de lo que se puso recién. Hay otros puntos en los que yo de plano discrepo. Nosotros no estamos hoy en día atravesando un proceso de una asamblea constituyente. Y eso hay que dejarlo claro desde un principio. Nosotros estamos frente a la figura de una convención constitucional que en teoría constitucional tiene diferencias sustanciales. Una asamblea constituyente, como por ejemplo la que vimos en Ecuador el 2008, en Bolivia el 2009, en Colombia en 1991, en Venezuela en 1999, en Brasil en 88, tiene ciertos elementos que son muy distintos a los elementos del proceso chileno. Básicamente, cuando estamos frente a una asamblea constituyente, lo que se conoce como el concepto de la soberanía popular, muy bien delimitado por el profesor Gabriel Salazar y otros autores de la izquierda y de la centroizquierda, como por ejemplo el profesor Atria, hay un concepto asociado que es indudable, que es el de los plenos poderes. Este concepto es súper importante. Una asamblea constituyente, cuando se establece en un país, no tiene que dar cuenta a ninguna institucionalidad vigente. No tiene que respetar, por ejemplo, al Ejecutivo, no tiene que respetar al Legislativo, no tiene que respetar al Judicial. Está por sobre el Tribunal Constitucional, está por sobre la Constitución. La soberanía del pueblo, que bien delimita nuestra Constitución en el artículo 5, que la soberanía reside esencialmente en el pueblo y se ejerce por nosotros a través del voto periódico, en urna. En nuestro mecanismo de reforma constitucional no se le entrega a la Convención Constitucional. Sigue residiendo en el pueblo, y así es muy tajante el artículo 135 de la Constitución. Entonces, esa delimitación conceptual es súper interesante y súper importante hacerla, porque hoy en día no estamos frente a la figura de la Asamblea Constitucional. La Asamblea no tiene plenos poderes, la Asamblea no puede hacer y deshacer, la Asamblea no es soberana. Por el contrario, si uno revisa el capítulo 15 de la Constitución y el nuevo mecanismo de reforma constitucional, se establecieron varios estate quietos, por así decirlo. Compadre, que usted no se puede meter. Uno de ellos es sin duda decirle a la Convención: usted no es soberana. Usted no tiene soberanía. Y eso lo dice textual el artículo 135. Aparte le establece otros límites. Le dice: usted no puede ejercer los demás poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y eso lo diferencia de forma inmediata con, por ejemplo, la Asamblea Constituyente que hubo en Ecuador, el 2008, donde la Asamblea lo primero que hizo, una vez constituida como tal, fue disolver al Congreso. Y en el proceso de un año que ellos trabajaron dictaron cerca de 23 leyes. Lo mismo pasó en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional Constituyente pasa por sobre la Asamblea Nacional Legislativa, y no solo pasa por sobre la Asamblea Nacional Legislativa, sino que toma el Tribunal Supremo, a la Corte Suprema venezolana, y los manda para la casa. Y les dice: ustedes no sirven y acá los que vamos a designar somos nosotros. Y esa es una diferencia sustancial entre ambos procesos. El nuestro, por ejemplo, tiene límites respecto a que no se puede alterar el concepto de república, no se puede alterar el concepto de democracia, no se puede pasar por sobre los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Eso es súper importante, porque nosotros tenemos tratados firmados a nivel internacional donde, por ejemplo, se respeta la propiedad privada, la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, la libertad de culto, la libertad de emprendimiento, etcétera. Y no se puede pasar por sobre las sentencias judiciales ejecutoriadas en el plazo intermedio. Aparte, se le fija un plazo de duración ipso facto, según el cual se disuelve una vez vencido. 9 meses máximo, un año a todo dar, en todo evento. Y eso hace que no estemos frente a la figura de una asamblea, sino de una convención constitucional. Y es por eso que el principal constitucionalista de nuestro tiempo, que es Hagerman, un estadounidense muy famoso, dice: miremos muy de cerca el proceso chileno, porque no es ni un proceso de reformismo de cero, ni un proceso clásico de reforma mediante el poder legislativo. Y eso lo dice porque estemos muy atentos en la figura sui generis chilena, que es muy propio del chileno. O sea, nosotros tuvimos la vida chilena del socialismo, tuvimos el único régimen militar en la historia de la humanidad que entregó el poder por un plebiscito, tuvimos un parlamentarismo a la chilena. Entonces nosotros hemos tenido muchas figuras muy nuestras, y eso habla de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y habla de la forma en que nosotros hacemos política. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro, y no quiero simplemente dejar este punto claro porque sí, es porque siempre hay que hacer una segunda pasada y un agarre respecto a por qué yo estoy explicando esto. Y mi punto es que hoy en día, si la Convención no es soberana, es porque los límites fijados en la Constitución se lo impiden. Pero, amigo, nada impide que para la próxima elección parlamentaria que va a atravesar nuestro país, el Congreso pierda el tercio por parte de la derecha. Esto quiere decir que para modificar la Constitución, según la regla general de los 3/5, ya no lo vamos a tener. Nosotros no vamos a poder vetar ciertas modificaciones que no nos gusten, pero más grave aún sería que no alcancemos el tercio dentro del Congreso.
Y esto es importante porque hay ciertos capítulos de la Constitución actual, la vigente, que se modifican por 2/3. Bases de la institucionalidad, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, y el capítulo 15, el famoso capítulo 15 de la Constitución que establece las normas de modificación constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque nada impide que el día de mañana, si nosotros en las parlamentarias perdemos y tenemos de nuevo una derrota histórica y no alcanzamos siquiera al tercio dentro del Congreso, que el Congreso te modifique todas las normas que hoy en día rigen el proceso constitucional y te establezcan, por ejemplo, que no va a haber plebiscito de salida, porque lo podrían hacer. Que, por ejemplo, la convención va a dejar de ser convención y va a pasar a ser asamblea y va a tener soberanía. Nada te lo impide. Y eso si tú no alcanzas los 2/3 dentro del proceso legislativo, las elecciones parlamentarias que tenemos a fin de año. Por eso me quiero detener. Por eso me quise detener en ese punto, porque hoy en día, si bien estamos frente a la figura de una convención constitucional, nada impide que si volvemos a perder de forma catastrófica las próximas elecciones parlamentarias, esa convención que hoy en día se ve muy bonita de afuera, en la que no tenemos ningún tipo de mayoría, pero que tiene límites bastante claros, que el día de mañana te los cambien todos. Todos, porque te pueden modificar el capítulo 15 completo de la Constitución y tú no podrías reclamar porque estarían haciéndolo dentro de la institucionalidad y el margen regulatorio que establece nuestra Constitución. Y eso es grave. Entonces, no solo hay que tomarle el peso a lo que nos pasó este fin de semana, sino que hay que tomarle el peso a la elección que se nos viene. Por eso a mí me importa huevo la elección presidencial. Y encuentro muy mal que la derecha se esté rearticulando en torno a la figura de un candidato presidencial como Lavín, como Sichel, como Briones, o ¿cómo se llama el otro caballero? Mario, creo que se llama, que no marcan nada en las encuestas. Nos estamos rearticulando en torno a una elección presidencial que probablemente la vamos a perder. Cuando lo más importante para nuestro sector no debería ser eso. Debería ser la rearticulación desde las bases, la posibilidad de reformar las cúpulas partidistas tradicionales, la posibilidad de incorporar independientes dentro del pacto parlamentario que se nos vengan hacia adelante y la necesidad imperiosa de abrir la cancha dentro de los partidos tradicionales. Y eso no hay que hacerlo desde la elección presidencial. Eso se hace desde las bases de los partidos, pero pensando por sobre todas las cosas en la elección parlamentaria que se nos viene, porque si la perdemos, ahí sí que nos vamos al carajo. Y esto no es un proceso nuevo dentro de la derecha chilena. Esto es un proceso que hay ciertos autores que establecen que es un proceso cíclico, que cada 40 años nosotros quedamos en el piso. Y es verdad, si la última vez que nosotros quedamos en el piso fue el año 1964, en las parlamentarias de ese año, hay algunos que dicen, no, que tú no puedes compararlo con esa época, porque en esa época la DC, la democracia cristiana, nos comió. Y nosotros quedamos con un 7% de los votos. Ahora quedamos con un 20%. Pero sin duda nuestro golpe histórico más importante de los últimos 40 años. Entonces tenemos que hacernos cargo de esta derrota cultural que tuvimos, que fue tremenda, que no hay posibilidad de dar la vuelta en el mediano plazo. Y a ti lo único que te queda es rearticular. Y para rearticularte tú tienes que levantar tus propias banderas, porque no puedes levantar las banderas de los que están al frente. Y eso es súper importante porque yo no veo, y yo que soy militante de partido político tradicional de la centro-derecha, de la derecha, no veo una crítica de mi sector. No veo una crítica de las cúpulas partidistas de mi sector y no veo ninguna intención de cambiar el paradigma de cómo venimos haciendo política. Por el contrario, veo a mis compañeros de la centroizquierda que en la correlación de fuerza histórica de nuestro país nosotros siempre habíamos sido un tercio, ellos eran un tercio y un poquito más, y había ciertos grupos outsiders que lograban llegar al Congreso, principalmente después de lo que fue la reforma al binominal que permitió el ingreso de todos estos amigos del Frente Amplio al Congreso, que vinieron básicamente a agudizar las contradicciones. Entonces, en esa correlación de fuerza nosotros quedamos muy disminuidos. Y para hacernos cargo de esa disminución, nosotros no podemos seguir mirándonos el ombligo, sino que tenemos que ampliar el aspecto político. Porque nosotros estamos en el piso, y eso es verdad, estamos en el piso. Pero nuestros amigos de la centroizquierda están peor que nosotros, están debajo del piso. O sea, la democracia cristiana pasó de ser el partido bisagra, histórico, sin duda el partido más importante en la transición pacífica a la democracia y en lo que fue la conjugación de fuerzas previo a la unidad popular. Sin duda el partido político más importante, yo creo, en los últimos 80 años. Pasó de un par de diputados del Congreso a un convencional constituyente, uno, y uno por fuera. O sea, el partido más importante en Chile quedó reducido a uno. El Partido por la Democracia, que es un partido instrumental, un partido que se declara socialdemócrata, pero que sabemos que es un partido que no tiene ideología de fondo, sino que lo que hace es posicionar gente en ciertos cargos políticos y se dedica a instrumentalizar. Quedó con tres. El Partido Radical, que debe ser el otro partido más importante en la historia constitucional chilena en los últimos 200 años. O sea, los radicales han sido fundamentales en la consagración del Estado moderno. Quedaron con cero convencionales constituyentes. Tienen solo uno, pero no es de ellos, sino que es Renato Garín, que viene por fuera. Es un independiente invitado a participar dentro
del Partido Radical. Y finalmente tenemos el Partido Socialista, que es el partido que logra aguantar este chaparrón que nos dieron a todos, porque estamos todos medio locos, nos pegaron como por todos lados, estamos viendo cómo nos levantamos, que queda con 15 convencionales constituyentes, pero de los cuales 10 son del partido y 5 corren por fuera. ¿A qué voy con esto? Que la correlación de fuerza hoy en día no es derecha-izquierda. La correlación de fuerza hoy en día es centro-centro-izquierda, izquierda. Porque el centro se perdió. El centro hoy en día es el Partido Socialista. Y eso es grave, porque el Partido Socialista nunca ha sido el centro político. El centro político era la Democracia Cristiana, era el Partido Radical, era Renovación Nacional, era por ahí el PPD. Y el Partido Socialista siempre jugó un poquito más a la izquierda que la centroizquierda. Y hoy en día es el Partido Socialista el que está jugando al papel de bisagra en medio. Y eso es grave. Eso es grave porque lo que se te viene un poquito más a la izquierda es un frente amplio que no sabemos cómo definirlo políticamente porque ni siquiera ellos saben definirse. Ellos no saben si son marxistas, no saben si son socialdemócratas, no lo tienen claro. Y si ellos no lo tienen claro, nosotros tampoco. Y luego tiene un partido comunista marxista propiamente tal que se viste de socialdemocracia, que le mienta a la gente descaradamente, pero que en el fondo son una bandada de totalitarios que no creen en la libertad y que hoy en día quedaron disminuidos con respecto al Frente Amplio. Y eso en la historia no había pasado nunca. Que el Frente Amplio, un partido de cabros cuicos del barrio alto, se coman al Partido Comunista, eso es raro. Eso es raro y hay que analizarlo con lo que corresponde, porque el Partido Comunista pasa de tener 8 diputados a tener 6 convencionales constituyentes. Ganaron ciertas comunas importantes, sí, nos dieron el golpe en Santiago, sí, nos están celebrando en nuestras caras, sí, hoy en día son el partido con más concejales en la región metropolitana, sí, pero no me interesa. Me interesa la convención, porque ahí es donde se está jugando el futuro de Chile. Entonces, toda esa correlación de fuerzas es muy importante. Y luego tienes un grupo que se llama la Lista del Pueblo, y en general los movimientos sociales que capitalizan 48 cupos de los 155. Que si tú sumas todos los independientes que están corriendo dentro de pacto, por ejemplo, un independiente PS, un independiente RN, un independiente UDI, son 80. Entonces, este golpe a la política tradicional es brutal. Y yo al menos en mi corta edad no lo había visto. Hay un desencanto de la ciudadanía en su conjunto de ir contra los partidos políticos tradicionales, de cobrarle la boleta a los partidos políticos tradicionales, y eso yo creo que no pasa porque el ciudadano común y corriente quiera comunismo. Somos comunistas. No. Este es un voto de castigo. Es un voto de castigo hacia la forma que teníamos de hacer política tradicionalmente y es un voto de castigo hacia nuestro sector, hacia la derecha, por habernos dedicado a defender grupos económicos por sobre un modelo de desarrollo social. Y eso es culpa de nuestra élite política. Entonces, todo este panorama que yo estoy haciendo es muy desalentador, es muy triste, es muy duro, pero yo creo que hay que ser muy duro en esta época. Pero siempre está la esperanza de que nos podemos volver a levantar desde la juventud, a renovar los cuadros políticos y enfocarnos principalmente en la formación de cuadros de nuestra gente en las universidades. Si es ahí donde se tiene que dar la batalla intelectual y la batalla de la idea, amigo. Ese sería mi análisis muy general de lo que le pasó a Chile este fin de semana. Francisco, y para siguiendo tu línea, ¿cómo ves tú esta primaria entre Jadwe y Boric? Mira, yo esa pregunta te la contesto desde la experiencia que tenemos aquellos que nos dedicamos a hacer política universitaria en universidades estatales. ¿Por qué recalco el punto estatales? Porque las universidades estatales son centros de formación de la izquierda. Yo vengo de la Universidad de Chile, hice política en Chile en la época en que Gabriel era el presidente del Centro Alumno, en la época en que Gonzalo Winter fue el candidato a presidente del Centro Alumno y yo le gané a ese compadre una elección en la urna. O sea, ganarle a Gonzalo no es muy difícil, que la derecha te gane en la Chile es porque eres harto penca. Soy de la época en que la Camila Vallejos, cuando fue candidata a presidenta de la FED, yo era el que competía por la lista de la derecha y la Camila me triplicó en voto. A lo que voy con esto es que nosotros conocemos la lógica de funcionamiento de la izquierda cuando la izquierda se fracciona. Lo que estamos viendo en Chile es algo que para el ciudadano común y corriente quizás es muy raro. Esto de que hayan troscos en la política. ¿De dónde salen los troscos? ¿De dónde salen estos marxistas? ¿De dónde salen estos maoístas? ¿De dónde salen todos estos istas? Bueno, amigos, ellos existen. Y existen hace mucho rato en la política. Pero estaban radicados en las universidades, donde siempre fueron minoría. Y era el Partido Comunista, el establishment, junto al Frente Amplio. La centroizquierda no existe en las universidades. Y la derecha, ¿para qué decirte? Éramos 10 pelagatos. Entonces, lo que está pasando hoy en día en la política nacional es que nosotros pescamos a la Universidad de Chile, pescamos a la UTEM, pescamos a la UPLA, pescamos a la USACH, pescamos por ahí a la Santa María, y les dijimos, ya cabros, lo que ustedes hacían ahora en la universidad,
ahora háganlo en Chile, a ver cómo les va. Y lo tiramos a Chile a correr. Y el chileno común y corriente lo agarró como un voto de castigo hacia las cúpulas políticas tradicionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto yo te lo puedo firmar, tú grábame si querés. Compañeros, se van a agudizar las contradicciones, se van a quebrar, porque la izquierda no puede estar junta, ellos no pueden estar en el mismo espacio juntos porque se terminan quebrando, porque no es lo mismo un socialdemócrata, un compadre de centro izquierda, inclusive un amigo del Frente Amplio, que un marxista, que un socialista de tomo y lomo. No son lo mismo y no pueden compartir espacio que un anarquista de izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la ultraizquierda, representada por la lista del pueblo, le va a pasar la boleta a la centroizquierda y a la izquierda tradicional. Le va a pasar la boleta a Gabriel Boric por haber firmado el acuerdo por la paz. Le va a pasar la boleta a la Pamela Giles por haber estado en el Congreso negociando un 10% cuando lo que había que negociar, compañeros, era el término absoluto de la AFP. Le va a pasar la boleta a la clase política tradicional diciéndole ustedes han fomentado la propiedad privada y lo que nosotros queremos es que no haya propiedad privada. Entonces, esas izquierdas, que son mucho más radicales, no saben administrar el poder, porque nunca lo han tenido, no saben cómo hacerlo. Y cuando lo tienen, se vuelven locos, porque no saben qué hacer. Es como Homero Simpson corriendo en círculo. Y eso va a pasar. Van a empezar a correr en círculo y se van a empezar a agarrar con medio mundo. Y nosotros, desde la derecha, ¿qué vamos a hacer? Comer cabrita. Vamos a estar en la convención comiendo cabrita, mirándolos de lejos, viendo cómo ellos se agarran, cómo agudizan las contradicciones, cómo se quiebran, para nosotros, ojalá, rearticularnos desde afuera de la convención. Entonces, ¿y esto por qué te lo digo? Porque es lo que ha pasado históricamente en las universidades y se va a copiar el mismo modelo. Entonces, esa es mi apuesta, creo que para allá va. Entonces, estas primarias de la centroizquierda valen poquito y la de la derecha vale menos, la nuestra no vale. Ya no estamos corriendo en esta pasada. Pero la de centro izquierda da lo mismo porque la lista del pueblo te va a levantar un candidato independiente propio de ellos. Y ellos no van a llamar a votar por Gabriel Boric en segunda vuelta. Porque Gabriel es de la derecha para ellos. Porque Pamela Giles es de la derecha. Porque el Partido Comunista fue gobierno junto a la nueva mayoría y tuvieron ministros. Porque Marco Barraza es un traidor. Porque Juan Andrés Lagos es un traidor. Porque Guillermo Tellier es un traidor. Porque Bárbara Figueroa instrumentaliza la CUT y es una traidora. Eso es el discurso que vamos a empezar a escuchar los próximos meses. Gracias a Francisco, Javier. Juan Cristóbal,